Hola Buenas Laurita, tardes. buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Bien, Gracias Laura así. y a la Junta No, por favor. por confiar esta horita para poder charlar, porque en realidad es una charla que vamos a tener juntos sobre un tema Sí, que capaz es cotidiano de todos los días, ¿sí? Pero es necesario eh, refrescar algunos conocimientos, es necesario tener estructurado un método de trabajo en la escribanía, porque este planteo que yo hice para la charla de hoy, que es la estructura de una escritura 3D, que en realidad se refiere a las dimensiones que se pueda llegar a tener de esta estructura en los diferentes actos jurídicos que se pueden ir planteando, ¿sí? Porque muchas veces los escribanos pensamos en busca del modelo determinado para un determinado acto jurídico, ¿sí? Y se hace como hasta grupos de modelos para, para no querer pensar en la estructura de esa escritura, ¿sí? Si uno tuviera una estructura mental en la cabeza, todo tipo de acto jurídico es de realización posible rápidamente. Pero tenemos que estructurarnos nosotros con la flexibilización que corresponde para cada acto, ¿sí? Pero esa estructura de la escritura la tenemos que tener mentalmente. Entonces, cuando ocurren determinadas circunstancias, saber en qué lugar específicamente de esa estructura esa expresión de la parte puede ir expuesta, digamos, esa voluntad de las partes, ¿sí? Y esto tiene que ver por el tema probatorio del 296 del Código Civil. Así que, a modo de introducción, ¿sí? sí. Podemos comenzar a hablar y tratar sobre el tema. Podemos decir, vamos a dividir la charla en tres partecitas rápidas. Una es una pequeña introducción que quiero hacer sobre el tema de la estructura y de las dimensiones que trabaja un notario. Después, una parte pequeña teórica sobre función notarial y sobre una fase interna de la escritura, para terminar con esta estructura de, de la escritura que nos va a servir para volcar en cualquier tipo de acto jurídico. ¿Sí? Así Bien. que, a modo de introducción, Laura, Sí, podemos decir que cuando, habiendo un hecho jurídico voluntario, ¿sí? Comenzando, iniciándose con un hecho jurídico voluntario en esa dimensión, para que este hecho jurídico pase a una vida formal, necesitamos que este hecho transite un camino. ¿Y cuál es el camino de este hecho? El trabajo del notario a través de la técnica notarial en una escritura pública. Hay diferentes perfecto. dimensiones, son diferentes caminos. Tenemos el acto jurídico en un primer momento, donde las partes expresan cuál es su voluntad ante el notario los asesora, ejerce docencia con ellos, configura un determinado acto jurídico o contrato dentro de una normativa legal y con la técnica notarial lo configura y determina ese acto para que lo realicen las partes. ¿Sí? Ahí pasamos de ese hecho a ese acto jurídico formal en otra dimensión. ¿Por qué? Porque está basado en una norma jurídica, tanto para su validez como para su existencia. ¿Sí? Lo que hace el notario está en esa dimensión, en la dimensión de la creación, de la preparación, de la redacción de esa escritura. Iniciamos en esa voluntad, ¿sí? Que veníamos hablando, en la voluntad de los requerentes, pasamos por la ayuda de la norma, por los conocimientos jurídicos del notario, y ¿quién vuelve todo este sistema? La técnica notarial, que es lo que nosotros tenemos que tener cotidianamente para poder elaborar los instrumentos para que nuestros requerentes
ciñan su voluntad al texto de lo que pretendemos que suscriban ante nosotros. Es pasar de la dimensión del querer en hacer. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Podemos decir que el derecho existe ¿para qué? Para realizarse. Por eso existe el derecho. Y la realización es la vida y la verdad de ese derecho. Ahora, ¿cómo realizamos el derecho? Esa es nuestra pregunta como juristas que nos hacemos todos los días. ¿Cómo realizamos el derecho? ¿Cuál va a ser el modo? Y tiene que ser un modo seguro, necesario, uniforme y fácil. Y nuestra redacción de nuestras escrituras van a tener que tener una premisa. Deben ser claras, precisas y detalladas, porque así vamos a dar cumplimiento a esa técnica notarial que buscan nuestros requerentes. El derecho, como lo conocemos, es un derecho totalmente objetivo y abstracto, pero es el notario que transforma ese derecho en un derecho subjetivo y concreto a esa relación jurídica. Es el notario que va a elaborar ese acto jurídico y va a transformar esa voluntad de las partes en un verdadero negocio jurídico. Y somos nosotros los que intervenimos ahí, ¿no? Esa es nuestra dimensión, ¿sí? Nuestro conocimiento lo aplicamos durante todo el proceso de la vida de una persona, desde su nacimiento, su niñez, su adolescencia, su juventud, su adultez, su vejez, durante el periodo de incapacidad a través de los actos de autoprotección, con posterioridad al fallecimiento también de una persona. Durante toda la vida de un ser humano está la presencia y la dimensión del trabajo del escribano. Qué importancia que tiene nuestra labor cotidianamente con la persona, ¿no? Y es en la redacción de esa escritura, que debemos captar el tiempo, ¿sí? Porque para que en el futuro se pueda recrear de la mejor manera ese mismo instante donde se constituyó el derecho. Fíjate vos, Laura, lo importante de nuestra función. Esa dimensión que nosotros vivimos va a quedar totalmente atrapada en el documento, para que cuando alguien lea en el futuro, se dimensione el mismo momento en que esas personas otorgaron esa escritura. Por eso yo hablaba de la estructura 3D, porque cuando uno lee una escritura del profesional muchos años después de haber sido otorgada, es en ese instante donde se produce una realidad en distintas dimensiones, porque la persona que lee, que muchas veces no es un profesional, tiene que tener la acabada conciencia de lo que sucedió en el momento en que fue suscrito ese documento. Y ese trabajo es nuestra labor de redactar y poder captar ese momento, ese tiempo, en el texto de esa escritura pública. Así que en eso vamos a concentrarnos para poder redactar de la mejor manera una escritura. Como texto, como inicio, ¿no es cierto? Todos sabemos que en la parte del Código Civil y Comercial de la Nación, hoy en día trata de las dos formas, el tema de escrituras y actas, en la sección quinta, capítulo quinto, destinado a los actos jurídicos del título cuarto, designado como hechos y actos jurídicos del libro primero de la parte general, donde en el artículo 299 sintetiza cuáles son los elementos que todo instrumento debe contener para ser considerado escritura pública. Quiere decir que nuestro trabajo comienza con el artículo 299, muy importante que todos los conocemos. Pero acá hablamos de dos funciones o de dos fases distintas. Primero tenemos que hablar de una faz funcional del notario y otro en una faz instrumental o interna del documento que pretendemos otorgar, ¿sí? Dentro de la faz funcional, el primer principio que tocamos es el principio notarial de la inmediación, ¿sí? Lo que tanto se habla, tanto es tan importante, el resguardo de este principio de inmediación.
que es esta, como todos conocemos, es lo que se da en la audiencia notarial. Es la presencia del escribano al momento de que suceden los hechos o se narran, ¿no es cierto?, las declaraciones de voluntad. Es esa presencia del notario en ese momento. Y lo que está vinculado, obviamente, con la eficacia probatoria de la ley del 296. A este principio se le une la unidad de acto, que puede o no coincidir con el anterior, y es la concurrencia en un mismo espacio del notario con sus requirentes, donde hay una unidad de acción, de tiempo y de persona, ¿sí? Es lo que habla el artículo 301. No nos vamos a detener mucho porque son principios que lo conocemos, pero es necesario buscar estos conocimientos, porque muchas veces se habla mucho de tecnología, ¿sí? Pero estos son los principios y fundamentos y pilares del notariado, que nada puede variar por ningún medio electrónico. Y otro es la calificación notarial. ¿Qué es esto? Es el estudio que va a tener que hacer el notario de esos elementos y sus presupuestos, teniendo en cuenta la voluntad de las partes, para adecuarlo al mejor acto jurídico que esa voluntad pueda contener, asesorando a las partes primero, ¿no es cierto?, respecto también del objeto, la relación entre los comparecientes y la relación de los comparecientes con el objeto, que no es tarea fácil, que es calificar el acto que las partes deben otorgar, porque muchas veces comparecen con una idea de un determinado acto y después se realiza otro. Eso lo hace dentro de la dimensión del asesoramiento que realiza el notario, ¿sí? Ahí surge nuestra función, ¿no es cierto?, donde tenemos que encuadrar el acto, o lo que quieren las partes, o que te dicen con palabras, con sus palabras, y vos tenés que encuadrarlo jurídicamente. Y obviamente que no esté prohibido por la ley o contractualmente, ¿no? Entonces ese es nuestro, con la ayuda de la norma, y con la ayuda de las capacitaciones que uno va teniendo con la experiencia en el trabajo, va adoptando y calificando cuál es el mejor acto jurídico para esa determinada situación. Claro. Después tenemos el notario respecto a la relación con los sujetos. Ahí tenemos un tema con la calificación de la identidad, que ya conocemos del artículo 306, de la capacidad, ¿sí?, con el tema de la presunción de su capacidad, y la justificación de su representación, ¿sí? En el caso de ser una representación por derecho propio, o ser una representación voluntaria, legal u orgánica, ¿sí?, donde deberemos acreditar respecto del sujeto estas tres situaciones. También respecto al objeto. Ahí Natalio Echegaray hace y da un concepto, una expresión muy acorde con el tema, y dice: el notario adapta el querer de las partes al derecho vigente, establece y determina los elementos esenciales y específicos que la ley exige para que exista el negocio jurídico. El notario lo que va a hacer es calificar que estos bienes que se pretenden transferir, ya sean cosas o sean derechos, se encuentren aptos para concretar esa figura jurídica y no esté prohibido por la ley o contractualmente. Y después la relación que se da entre los sujetos y el objeto, porque tenemos que primero, primer punto, antes de cualquier asesoramiento, acreditar, cualquier determinación de un acto jurídico, acreditar si ese objeto está relacionado con el sujeto. ¿Qué quiere decir? Legitimar al sujeto que va a transmitir y conocer realmente si esa persona es el verdadero dueño, para que el adquirente no sea perjudicado en sus derechos con posterioridad. Y también respecto a la legitimación del adquirente, para saber si es apto para recibir esos bienes o derechos, ¿sí? Entonces, ese es todo nuestro trabajo que llevamos en esa etapa de construcción, ¿sí? Y obviamente aparece lo que conocemos, que es el estudio de títulos, que es el deber funcional implícito que tiene todo notario, cosa que debe hacer conocer
a los requirentes el beneficio que trae este estudio de los antecedentes dominiales, ¿no? Sí, Y sí, por sí. último, dentro de la función de notario, es la configuración técnica. ¿Qué quiere decir? La redacción de esta escritura pública. La redacción en base a esta voluntad que le otorgó, que le expresaron las partes, a esa legitimación, a ese asesoramiento, a todo lo que veníamos planteando, a esa identificación, a la capacidad, es la redacción de ese mundo que es la escritura pública, que refleje fielmente la voluntad de las partes, ¿sí? Que sea realmente cuando los comparecientes autoricen esa escritura el reflejo de lo que realmente venían a otorgar o querían hacerlo, ¿sí? Es lo que decíamos hoy, el transformar el querer en hacer. Ese es el momento, en su momento del otorgamiento. Y comenzando un poquito con el tema de la redacción de la escritura, hay que tener algunos puntos, explicar algunos puntitos, por ejemplo, el tema de la grafía, que es decir, cómo es redactada esta escritura Ajá, en el sí. protocolo, ¿no? Que el mismo Código Civil en el artículo 301, si leemos específicamente, dice, no vamos a trescientos leerlo todo uno porque es bastante largo, pero dice, puede ser manuscrito o mecanografiada, ¿sí? Simplemente eso porque el artículo 301 es bastante extenso. Puede ser manuscrito o mecanografiada, quiere decir que, fíjense que es una opción o la otra, ¿sí? Es mecanografiada o escrita. Sí, En este caso, habría que ver en las leyes notariales de cada una de las provincias respecto de cómo dice, respecto de este tema de la grafía en la redacción de las escrituras. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Misiones, un artículo expresamente determina que una vez iniciado de forma mecanografiada, puede continuarse la escritura, ¿sí? De forma manuscrita. Pero una vez iniciada de forma manuscrita, no puede cambiarse la forma con posterioridad, ¿sí? claro. Tampoco es cierto, y hay que Nosotros decirlo, no también hay tenemos eso. también, Nosotros también ese también, Juan, artículo. sí. Bien, Sí, bien. Pero fíjate que el artículo no habla de una sanción, ni mucho menos sobre qué sucede en el caso de que no sea así, porque pueden pasar determinadas circunstancias, ¿sí? Que imposibiliten de una forma u otra. Tampoco el artículo habla de ninguna sanción, ni mucho menos respecto de lo que pueda llegar a ocurrir en el caso de que no se cumpla con ello, ¿sí? Así que, claro. obviamente, ni menos la nulidad que están establecidas específicamente, taxativamente en el 309. Bien. Específicamente en el texto escriturario, y esto sí es para ir tomando un poquito nota, porque por ahí pareciera ser que a los oídos sea sencillo, ¿sí? Pero cuando uno lee las escrituras se dan cuenta que hay algunos articulitos que son los más sencillos pero que no se cumplen, ¿sí? Yo le digo Claro. siempre, son sencillos, están siempre, lo sabemos, pero no se cumplen en las escrituras. Uno de ellos es el tema de las abreviaturas, ¿sí? Las Ajá. abreviaturas realmente es diferenciar, como dice el código, cuáles son las socialmente aceptadas, es muy distinto porque, o es muy difícil, porque lo que para mí puede ser socialmente aceptada, para otra persona puede ser que no. Y puede ser que no Claro, entienda qué significa esa claro. abreviatura, ¿sí? Podemos decir que Sí, como notario, sería de buena práctica dejar de lado las abreviaturas. En las escrituras, no utilizar abreviaturas, ¿sí? Porque la escritura tiene que ser leída por cualquiera, y todos por cualquier persona, digo, ¿sí? Porque es un humano, y debe entender lo que nosotros tenemos que redactar. Acuérdense que somos siempre el autor del documento. Todo error que tenga ese documento, ¿no es cierto? Es responsabilidad del notario. Entonces, utilizar sí. abreviaturas que para uno sea socialmente aceptado, para otro puede ser que no sepa qué significa esa abreviatura.
El tema de los Sí, números. Hoy específicamente, con el nuevo Código Civil, está expresamente determinado que para los elementos esenciales del acto jurídico no puede existir números, ¿sí? Y uno se cansa de ver descripciones de objeto con número, todos con número. El lote, los linderos, las superficies, y específicamente te dice que el Código Civil, en su artículo, dice que no pueden utilizarse números para los elementos esenciales del acto jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Número de escritura, fecha, precio, cuotas, plazos, objetos. No podemos utilizar números, tenemos que utilizar letras, ¿sí? Y por último, y lo sí, más importante, que es bajo pena de nulidad, el nombre de los otorgantes, que no podemos no contener las escrituras. Pero ahí tenemos que hacer una diferenciación de lo que son otorgantes y de lo que son sujetos instrumentales o testigos. claro. ¿Sí? Una cosa es ser Juan, otorgante, sí, una pregunta, Juan, entonces, cuando vos dijiste ahora, porque ahora ya entramos en un terreno más peligroso que es lo que genera la nulidad, y ahí hacemos un freno, ponemos un freno. sí. Pero si hay ¿qué pasa si hay algo en números que el código dice que no puede estar en números? Como por ejemplo una cuota, o no es nulo. No es nulo, leemos si querés específica. Es muy importante, la nulidad también es un tema que por ahí inclusive no sé si se tocó en las capacitaciones, pero un tema muy interesante. Leemos si querés, Lo tenemos previsto ahí para en algún momento tenemos que abordarlo. sí, es muy importante. Entonces, hoy solamente si querés, Laura, leemos el 309 sobre nulidad para refrescar un poquito Bueno, el tema. sí, es muy importante porque, como vos decís, esto es algo que hacemos a diario, una escritura, y tenemos que refrescar estos conocimientos, ¿no? Así es. El 309 dice, nulidad. Son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que sean hechas. Ese es uno. El nombre de Sí, los otorgantes. La firma del escribano y de las partes. La firma ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida. La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios públicos pueden ser sancionados. bien. Bien, ahí Sí, tenemos, ahí tenemos la respuesta a esa pregunta. Pero muy bueno, bien, tenemos que decir que somos conocedores del derecho, entonces, independientemente de que los claro, números pueden escribir si no acarrea una nulidad, tenemos el articulado y específicamente del 305 que nos pide cumplamos con la norma base que los números no se pueden utilizar en las partes esenciales de ese acto jurídico, ¿sí? Y fíjate vos perfecto. que habla de, en el caso de nulidad, nombre de los otorgantes. Quiere decir, los Sí, otorgantes son aquellos a los cuales se le produce el efecto de ese acto jurídico en su patrimonio, ¿sí? El titular de dominio, ¿sí? sí, El adquirente, los que otorgan el acto y lo configuran. No así un sujeto instrumental, ¿sí? claro, Un claro. apoderado, un cónyuge, un testigo. Guarda con ese tema. Y no es lo mismo ser otorgante que ser sujeto instrumental. Como también el tema de la firma ruego. Fíjate que la firma ruego es para el otorgante, pero no hay firmante ruego para testigos. Los testigos tienen que Claro, saber firmar, el escribano tiene que saber claro. firmar, no puede haber un firmante ruego por el escribano. Entonces, hay que No, leer minuciosamente porque el tema de la nulidad es muy específico, no me quiero meter en ese tema que lo van a tratar después, pero es el artículo 309, son de 4 rengloncitos, pero tiene mucho para ser analizado. ¿Sí? sí, Bien.
seguimos entonces con lo que es nuestro tema. Y ahora Bien, sí podemos iniciar o hablar de una estructura, yo le digo 3D en el sentido de que es una estructura que podemos aplicar algo muy similar a todo tipo de actos jurídicos, ¿sí? Porque no tiene contenido, tiene estructura, ¿sí? Pero esto que parece sencillo muchas veces al notario, a veces le cuesta, decir, bueno, te preguntan, ¿dónde lo puedo poner eso, escribano? ¿Dónde lo digo eso? ¿Cómo lo digo? ¿Lo digo yo? ¿Lo dicen las partes? ¿Cómo corrijo esto, escribano? ¿Esto lo corrijo yo o lo corrigen las partes? Entonces, bueno, acá tenemos que saber diferenciar cada una de las partes de esta estructura. Básicamente podemos decir que la estructura comenzará con un membrete, lugar y fecha, notario, comparecientes, intervención, declaraciones de las partes, donde vamos a determinar los elementos de ese acto jurídico, las declaraciones complementarias, las atestaciones notariales, el cierre, que es la lectura del acto, el otorgamiento, que es la firma de las partes, y la autorización nuestra. ¿Sí? Yo también le digo a los alumnos muchas veces, utilicemos las palabras correctas, ¿sí? claro, Cierre es la lectura, otorgamiento es la firma, ¿sí? Y sí, autorización es la suscripción por parte del notario. También cuando uno mira muchas veces las escrituras, el membrete pareciera ser como que nadie le da bolilla al membrete, es lo mismo. Si hay 2 o 3 actos, se pone el de mayor trascendencia. No, el membrete, a ver, si uno como profesional lee la escritura, no hay ningún problema si lo leemos entre nosotros, porque nosotros leemos el texto rápidamente y sabemos de qué estamos hablando. Pero, reitero, estas escrituras son leídas por los particulares, por la gente en general, por la sociedad. Y el claro, membrete tiene una función muy específica. El membrete lo que hace es, en 2 renglones, reducir un texto de 3, 4 o 5 páginas. Y lo tenemos que lograr, ¿sí? Si es una renuncia de usufructo, compraventa y donación de constitución de usufructo, eso no es una compraventa nomás, es una renuncia de usufructo, quien lo otorga, quien con posterioridad hay una compraventa con sus otorgantes, y el adquirente dona con reserva de usufructo o el donatario constituye usufructo vitalicio a favor del donante. Entonces, en esos 3 o 4 renglones, debemos proceder a un pequeño resumen de todo el texto escriturario. Y es de importante relevancia porque son lo que la vista a la persona hace lo primero de leer los primeros renglones. Y con eso él va a claro. tener la información acabada de lo que se hizo en todo el texto escritural. ¿Sí? Lo que decíamos hoy hablábamos de tratar de, con posterioridad, que esa persona rápidamente en esos pequeños renglones pueda tener la dimensión específica de lo que se hizo en esa escritura pública, ¿sí? Y ahí sí Bien, nosotros somos los autores y responsables de que eso se lleve adelante. Después, lo del lugar y fecha, obviamente, el número de escritura, el lugar y fecha donde se inicia la escritura, obviamente ya sabemos, bajo pena de nulidad del 309, ¿sí? Lo establece el inciso A del 305 y la nulidad del 309, y tiene que ver con la competencia territorial del notario y su competencia dentro del ámbito de asiento de su registro, ¿no? Por claro, eso, y está muy enganchado el lugar y fecha con lo que viene que es el notario autorizante, ¿sí? Es tan importante la expresión de quién es el notario en la escritura, porque es el autor de ese documento. Es necesario que contenga nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro registro, si es nuestro cargo, si es titular, si es adscripto, o cuál es el claro. cargo que tenemos, interino, y cuál es el asiento de ese registro. Porque tiene que ver con la competencia de ese funcionario. Es imprescindible esta circunstancia dentro del texto de la escritura. Muchas veces sucede, y nos sucede a nosotros, cuando a veces tenemos que hacer relaciones de documentación,
que muchas veces no encontramos quién es el notario que hizo la escritura porque el sello que utilizó es un sello que se borró, que no se ve, y tenemos que estar describiendo por número de registro, porque Es no verdad. sabemos qué escribano otorgó, ¿sí? Claro, Porque, nosotros, como vos sí, decías, Juan, tenemos que dejar preparados nuestros documentos para la posteridad, para que exacto, dentro de 30, de 20 años, 15 años, 10 años, alguien quiere estudiar un título, ya exageré, ¿no? Dije 30 años, 10 años, lo que 20 sea. años, quiere estudiar un título y tiene que tener los elementos para llegar a ese título. A mí me ha pasado de lo que vos decís de no encontrar, por eso también es importante si es titular o es adscripto, Pero por supuesto, y porque si qué si ya lugar está en es, el registro, claro, cuál era haciendo su si está registro. en el registro, Porque perdón, hablamos mucho de la inmediación, sí, pero la inmediación se da en eso, en lo que veníamos diciendo, la presencia ante el notario de los requirentes. Y nosotros estamos sí, contando en esta historia, en esta dimensión, que es en ese lugar y fecha determinado y ante qué escribano es. Nosotros somos partícipes del acto. ¿Cómo vamos a poner simplemente notario autorizante? Y la firma al claro, final con un sello que no sabemos si va a ser legible o no. Nuestro nombre debe estar contenido en ese documento, es necesario que así lo sea, para ahora y sí, para después. La hora, como dice el código, bueno, será un dato opcional que va a tener mayor relevancia en las actas por el en tema las de actas. la acreditación de los hechos. ¿Sí? Eh, Y después del nombre del notario, la comparecencia, donde se da esto que decíamos que es el principio fundamental, pilar del notariado, el principio de mediación, la acreditación de estos datos para individualizar al compareciente, ¿sí? De una forma detallada. Acá también tenemos que hacer esa diferencia entre los otorgantes, ¿sí? Y aquellos sujetos que no son otorgantes, porque serán mayor o menor requisitos de acuerdo a qué sujeto sea, ¿sí? Sabemos cuáles son los requisitos normalmente de estas escrituras públicas, de las escrituras públicas respecto a los otorgantes, pero que algo para dejar claro que los datos de individualización son datos expresados por los comparecientes, no son acreditaciones del notario, ¿sí? Quiere decir que Sí, son atacadas por simple prueba en contrario, ¿sí? Bien. El tema de, eh, después del detalle de los datos de los comparecientes, que también viene el tema específico a hablar del tema de aquellos comparecientes casados o comparecientes solteros. Eh, se, han- sí, Se ve también mucho el tema de las escrituras donde cuando hablamos sobre el Estado civil y esa persona ha elegido un régimen patrimonial distinto, matrimonial distinto, eh, quieren expresar dentro de la comparecencia, ¿sí?, los datos de esa inscripción en el registro de las personas. Este no es el momento de la acreditación de esa circunstancia. Simplemente dirá su estado civil, que es casado, con quién, y si ha elegido o no claro, un régimen matrimonial distinto, y será otro el momento de la escritura para acreditar esto. Ahora nosotros estamos hablando de la comparecencia. No vamos a bien, acreditar en este lugar de la escritura cómo es el régimen patrimonial de ese matrimonio, ¿sí? bien, Lo mismo sucede con los comparecientes de estado civil soltero, en el caso de que tengan una comunión convivencial inscripta. Dirán simplemente si tienen unión convivencial o no, y si tienen unión convivencial inscripta, también lo acreditarán en otra parte de la escritura y no es la comparecencia el lugar para hacerlo. Bien,
Después de estos Por ahí detalles, uno ve, sí, Juan, por ahí uno ve en las escrituras hablando de que no es este el momento para hablar del tema ese de qué régimen patrimonial, matrimonial u otros temas similares. Viste que hay muchas escrituras que dicen, comparece Juan Sarkis Rocaberta acompañado de su esposa Nancy, quien comparece al solo efecto de prestar asentimiento y está mezclado ahí entre los datos personales o de individualización. o inclusive que Eso otorga asentimiento, que comparece a otorgar el asentimiento y solamente lo mencionan ahí. lo Ese no mencionan es ahí, sí, sí, lo mencionan ahí. escucha. Ese no es el momento de que venga la cónyuge o el cónyuge a sentir el acto de imposición Claro, de su cónyuge, ¿sí? Y la comparecencia está reservada para ese acto del notario con las personas. Esa individualización, sus datos personales que lo expresan al notario, nada más. No estamos hablando del negocio jurídico, del asentimiento, del régimen patrimonial, claro, de todo lo que se sí, pueda querer agregar en ese acto. La comparecencia es ese momento donde el rogante viene y te expresa su voluntad ante el notario. Es eso lo que tenemos que configurar en ese lugar y no otra cosa. ¿Sí? sí, Eh, bien, y acá pasa algo muy importante con el 304, en el caso de que no sí. suceda. No sé si querés leer, Laura. Bueno, cómo no, dice, si alguna de las personas otorgantes del acto tiene discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que pueden dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Esa es la primera parte. Esa es la Luego primera parte. dice, Ahí hacemos una pausa y pensamos. Deben dar comprensión que el otorgante comprendió el hecho, el acto que está por otorgar. Quiere decir que estos dos testigos, los cuales tienen que firmar, tienen que saber en su entender que la persona, el que tiene la discapacidad auditiva, comprendió el acto. Quiere decir que estas personas tendrían que tener por lo menos saber el lenguaje de señas, porque hay que ver cómo se da a conocer a esta persona sorda el contenido de ese acto jurídico, ¿sí? Y claro, deberemos acreditar también de estas personas esa circunstancia, porque la simple manifestación de ellos de que entienden el lenguaje de señas no es suficiente. Yo tengo que llegar a la comprensión interna de que esas personas le hicieron entender al sordo el contenido de ese acto jurídico. ¿Qué quiere decir? Estas personas tendrán que venir munidas de un documento que acredite respecto de ellos el conocimiento de un lenguaje para sordos, ¿sí? Que claro. tampoco será este el momento para acreditar eso, ¿sí? Pero No es necesitamos que, sí. no es que es un simple familiar que viene y dice, ah, sí, yo sé que entiende porque la No, conozco y no. tenemos que llegar a la acreditación, a la mayor seguridad, porque fíjate más que cuando Ujú. sigue el artículo, habla de los alfabetos y le pone un Te lo leo requisito si más querés. al alfabeto. Fíjate lo que dice. Dice, si es alfabeta, además, la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La minuta debe quedar protocolizada. Fíjate que O te sea que pide esa dos cositas. persona con discapacidad auditiva te tiene que traer una minuta y firmarla en tu presencia. Firmar a tu presencia y el escribano debe dar fe de ese hecho. ¿Sí? Quiere decir que esa firma tiene que estar expresada por el notario, que ese hecho sucedió delante del notario. Inclusive dice más, debe quedar protocolizada esa minuta en la escritura. Quiere decir que debe estar transcripta en el texto escriturario esa minuta del sordo. Quiere decir del sordo alfabeto. Estamos diciendo de que le impone Claro. mayor requisito al alfabeto, pero por supuesto que sí.
le pone mayor requisito, porque lo que quiere hacer la ley es asegurar que el sordo sepa el contenido del acto. Obviamente que el analfabeto va a ser imposible que otorgue esto, ¿sí? Pero le dice, en el Claro. caso de que seas alfabeto, que se busquen todas las herramientas necesarias con que contamos para que ese documento tenga la mayor certeza posible de que esa era la expresión de la voluntad del compareciente, ¿sí? Claro. Entonces, para saber eso, los testigos deben saber comunicarse y deben conocer el lenguaje para comunicarse con el sordo. Y eso lo tenemos que comprobar para poder admitir a esos dos testigos como sujetos dentro de la escritura con un certificado correspondiente que sepan el lenguaje para sordos, ¿no? Entonces, eso hay que acreditar. ¿Es este el momento de acreditar? No, no será este el momento, ya más adelante hablaremos de cuál será el momento de la acreditación. Pero estas circunstancias para la discapacidad auditiva es muy importante, ¿sí? Tenerlas en cuenta en el momento del asesoramiento respecto de ellos. Y fíjate que cuando hablamos de ciego no decimos nada, ¿sí? Porque el código no habla absolutamente nada sobre el ciego, porque obviamente si escucha bien, puede escuchar, y es obligación la lectura integral de la escritura, y puede llevar a la conciencia total del acto que está por otorgar. Así que no existiría impedimento alguno. Y todos estos requisitos o manifestaciones de los comparecientes tendrán la eficacia probatoria que establece el inciso B del artículo 296 del Código Civil, ¿sí? Eso queda aclarado. Ahora el tema importante es el tema de la capacidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos hoy al inicio de la relación con respecto de la función notarial respecto al sujeto? En cuanto a la capacidad, a la identificación y a su intervención dentro del texto escritural. En cuanto a la capacidad, si leemos el 31, Laura, rápidamente queda salvado el tema de la capacidad. Bien, dice, la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales. A. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Perfecto. El inciso A nos resolvió nuestra existencia. ¿Sí? Se presume, quiere decir que queda a criterio del profesional, de forma subjetiva, la capacidad del compareciente, ¿sí? Aunque este compareciente se encuentre internado. Y lo podemos saber, y es de ejercicio habitual de entre nosotros, de cómo llegamos a esa convicción sobre la capacidad, ¿sí? En las preguntas, ¿no es cierto? Dígame su nombre, su apellido, o sin ser tan brusco en las preguntas, tratar de llevar la conversación a los efectos de saber que esa persona está ubicada en tiempo y espacio para otorgar el acto. Porque puede ser que la persona no se acuerde de su DNI, ¿sí? Eso puede pasar, ¿sí? Vos me preguntás hoy, no sé, mi número de teléfono, y yo también dudo cuál es mi número de teléfono. Pero la persona puede saber muy conscientemente que quiere donarle a sus hijos el inmueble ante la situación que estamos viviendo en toda la República Argentina y quiere que todo el esfuerzo de su vida sea a favor de sus hijos. Y eso es una convicción plena de la voluntad del compareciente. Y con eso no hay con qué darle. No hay forma de decir que esa persona no tiene capacidad. ¿Sí? Claro. Después dice B, ¿te sigo? Sí, después pasamos, es bastante largo el 31, pero es interesante hablar el 44 y el 45, Laura, que son lo que... 44 dice, son nulos los actos de la persona incapaz y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Guarda, porque estamos hablando de nulidad. ¿Sí? Entonces, hay que, digamos,
No sé cómo vamos de tiempo, Laura, vos me decís, yo no veo el tiempo acá, Vamos, pero no, vamos a 53 minutos, o sea que hasta el 58 seguimos, si te parece. Y perfecto. Vamos a ver si podemos redondear el tema de capacidad estos minutitos rápidamente. bueno, El tema de la nulidad respecto a este tema. Sabemos que no vamos a poder tener un certificado para cada acto a otorgar del registro de las personas, porque no. tampoco tiene este resguardo de seguridad. Lo podemos sacar al certificado y entrar el día a hora siguiente una inscripción de una capacidad restringida con posterioridad y también provocar un daño o una nulidad inclusive al instrumento. Entonces, debemos hacerle declarar que no se, al compareciente, ¿no? Que no se encuentra dentro del artículo 44, ¿sí? Que no tiene inscripto ninguna sentencia de capacidad restringida, y también el 45. El 45 dice, los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y se cumple alguno de los siguientes extremos. A. La enfermedad mental era ostensible a la época de celebración del acto. B. Quien contrató con él era de mala fe. O C. No, no dije O. Dice C. El acto es a título gratuito. ¿Vieron? Sí, Bien, entonces es sería bueno hacerle aclarar al compareciente que no se encuentra comprendido en ninguno de los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación del 44 y del 45, ¿sí? Respecto sí. de la capacidad, ¿sí? No solamente presumir la capacidad, sino también hacer la manifestación que no se dan las previsiones de los artículos 44 y 45. Eh, Bien, sobre justificación de identidad, conocemos acabadamente el artículo 306 y la forma de hacerlo con la acreditación de documento idóneo, ¿m? Que es mucho más amplio que DNI, y la justificación de identidad por conocimiento del escribano, ¿sí? Se elimina la posibilidad de los testigos de conocimiento como era la anterior legislación. Y después pasamos Sí. rápidamente a la intervención, ¿sí? Donde el notario va a acreditar si esa intervención del compareciente es por sus propios derechos o comparece en representación de otra persona humana a través de un acto voluntario o una representación orgánica, porque es una comparecencia de un representante de alguna sociedad o asociación, o si es una representación legal en el caso, por ejemplo, de los padres respecto de los hijos menores. Entonces sería este el lugar donde deberán acreditarse. Y hay que tener en cuenta algo muy importante en el caso de las intervenciones, los documentos habilitantes en la intervención. Los documentos habilitantes son en originales, específicamente el 307 no habla de ello, dice documento original. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos agregar al protocolo documentos certificados, fotocopias certificadas por otro profesional. Debemos tener los documentos originales y agregar copia de esos documentos originales en el caso de que sean, por ejemplo, poderes generales, o estatutos sociales, o actas, ¿sí? Pero no podemos valernos de certificaciones de otros profesionales para agregar y acreditar la intervención de ese compareciente. Rápidamente reducimos esta primera parte antes de cortar. Membrete, lugar y fecha, notario, compareciente, capacidad, comparecientes, capacidad, acreditación de identidad, intervención. Si tenemos claro qué va ahí, vamos bien. Me quedé ¿Sí? pensando en el instrumento original que hablabas. Sí. Por ejemplo, si viene un poder o un estatuto o un acta que no puede ser en copia certificada y legalizada por otro colega, tiene que traer el instrumento original. Por eso nosotros aconsejamos, ¿se escucha, Laura?
Sí, ¿Sí? perfecto, Perfecto. perfecto. Por eso aconsejamos, esto sucede mucho justamente en lo que vos decís, con el tema de Sí, la acreditación de los órganos, ¿sí? De los estatutos de sí, los órganos. ¿Por qué? Porque normalmente la sociedad puede estar en Santa Fe, en Entre Ríos, y no quieren enviar las actas en original, ¿sí? Entonces, en ese caso, no podemos agregar al protocolo documentos que no sean copia certificada por el notario autorizante de documentos que hayamos tenido a la vista en original. Como consecuencia de eso, lo que podemos advertirle a nuestros requirentes es que nos traigan un poder, que otorguen un poder en Entre Ríos, donde la escribana Camejo acreditó con documento original la representación orgánica, le otorgaron un poder al apoderado a los efectos que otorga en misión en la escritura, un poder especial. Y uno agrega al especial. protocolo ese documento, esa escritura en original para el otorgamiento de ese acto, ¿sí? Pero no podemos utilizar la certificación tuya de la representación orgánica para agregar a mi protocolo. Específicamente el artículo 307 lo dice. Si querés leer, lo podemos hacer. Sí, ¿cómo no? 307 dice, 306, ah, pero, che, caña con ruda, 300, 7. acá, dice, si el otorgante de la escritura es un representante, el escribano debe exigir la presentación del documento original que lo acredite, el que ha de quedar agregado al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar copia certificada por el escribano. Por el escribano. Fíjate, y el título del 307 es documentos habilitantes. Estamos hablando de la parte general. Entonces, tengamos en Sí, cuenta estos artículos porque es costumbre de agregar copias certificadas por otros escribanos uh-huh. o por otros funcionarios en el caso de alguna documentación, ¿no es cierto? Salvo que sea, por ejemplo, Laura, una partida de nacimiento, donde es copia del acta, ¿sí? Y donde está, eso no es copia, ese es el documento original expedido por el registro de las personas, ¿no es cierto? Eso es otra cosa, ¿sí? Pero estamos hablando Yo de, el otro día, sí, Juan, el otro día a mí me tocó, me enviaron un texto ordenado de un estatuto donde era una copia original de IGJ. Decía, estaba toda sellada por la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma, ¿no es cierto? Todos ellos originales y al final tenía una foja con la inscripción de ese texto ordenado y la firma. Y yo me quedé pensando si necesitaría una legalización extra a esto o si con ese documento me era suficiente sacarle una copia y certificarlo yo y agregarlo al margen del protocolo. no, en este caso, el documento en el caso de la recopilación es otra cosa, porque lo que se hace es un documento donde se deja plasmado toda la historia de esa sociedad, ¿no es cierto? Inclusive tiene una inscripción en original. Eh, en mi caso, mi opinión particular es que esa firma del IGJ tiene que estar legalizada, ¿sí? Salvo que estemos hablando de un documento electrónico con firma digital. No era con firma digital. Entonces tiene que estar legalizada por autoridad competente para poder salir de la provincia. Lo mismo con un expediente. Bien, Volvemos a encaminar la charla por el tema de la escritura, de la estructura, para hacer mención, antes que se corte, del tema de declaraciones de las partes, por lo menos.
Sí, Sí, me interesa sobremanera el tema de las declaraciones de las partes porque es el momento de determinar en la declaración de las partes la causa fuente del acto jurídico. Es este el momento, ¿sí? Si estamos hablando de una transferencia a título de venta, de una permuta, de una dación en pago, ¿de qué estamos hablando? Es este el momento donde las partes declaran cuál es el acto jurídico. Y también hay que tener algo muy en cuenta. Si tenemos un boleto de compraventa anterior, concesiones de derechos del boleto de compraventa, no escondamos ese boleto de compraventa. Este es el momento de expresar que se celebró ese boleto de compraventa, en qué fecha, sobre qué inmueble, certificado, con los impuestos pagados. Este es el momento, porque es el momento de expresar el acto jurídico que se pretende otorgar. Si tenemos una compraventa, el acto jurídico es una transferencia a título de venta. Si tenemos un boleto celebrado con anterioridad, lo que estamos otorgando es una transferencia de dominio. Quiere decir que estamos cumpliendo con el requisito de transferir el dominio por escritura pública, el deber de escriturar que pesa en cabeza del titular de dominio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es el momento de decir que transfiere el vendedor el dominio sobre tal inmueble, ya sea a consecuencia, por ejemplo, de un boleto de compraventa, ¿sí? También puede aparecer que hay una cesión de derechos de ese boleto de compraventa. ¿Puedo yo incorporar una cesión a esta estructura de los derechos de boleto de compraventa? Por supuesto, la escritura en toda su dimensión puede incorporar en un primer momento el boleto de compraventa. En un segundo momento puede incorporar una cesión de los derechos de ese boleto de compraventa. Y en un tercer punto, el titular de dominio transferir, en virtud de su obligación de escriturar que tiene, el dominio sobre el nuevo cesionario. ¿Se entiende? perfecto. Sí, Este es el perfecto. momento de hablar de eso, ¿sí? El acto jurídico que se pretende realizar, ¿sí? Bien, Después de esto, el objeto, que es el otro punto importante, ¿sí? Para ir configurando los elementos jurídicos de este acto. El objeto, ¿sí? El objeto lo tenemos en la exacta ubicación del inmueble, ¿no es cierto? Que puede provenir la descripción de ese inmueble de una escritura antecedente, la cual lo que vamos a hacer nosotros es hacer una transcripción literal del objeto de la escritura antecedente, salvo que tengamos una transcripción de acuerdo a un plano, que haya sido la escritura claro. antecedente una mayor extensión, y ahora tengamos que transferir un lote que surgió de una subdivisión, de un fraccionamiento, de una unificación, ¿sí? Ahí tendremos que describir el lote, comenzando siempre, como yo le digo a los alumnos, de lo general a lo particular. ¿Qué es lo general? Desde el plano, ¿sí? Desde el plano, desde la expresión más amplia hasta la expresión más pequeña, que es el lote de referencia objeto de esta escritura pública, ¿sí? Y acordarnos, por Bien, supuesto, como pide el artículo del código, por favor, yo soy cansado con este tema, en letras y no en números, todo lo que respecta al objeto del el acto jurídico, ¿sí? Después tenemos el precio. El tema del precio, en una compraventa, ¿no? Obviamente estamos tomando como base sí. la transferencia. No es necesario, he escuchado escribanos que hablan, no, si hay saldo pendiente de pago, tenemos que hacer boleto de compraventa. ¿Por qué? La escritura No, pública puede ser otorgada con saldo pendiente de pago, aunque no haya constitución de una garantía hipotecaria, ¿sí? Puede claro, no otorgarse una existe. escritura con saldo pendiente de pago e instrumentarse la forma de otorgar después los recibos correspondientes cancelatorios de ese precio para cerrar el tema del precio. Pero es lo más normal otorgar, y más en estos tiempos, una compraventa con saldo pendiente de pago. Y para configurar, sí, los elementos totales de ese acto jurídico,
La aceptación por la entrega y la entrega de la posesión al adquirente. Ahí tenemos configurado, esas son las declaraciones de las partes y configurado todos los elementos de ese contrato de compra-venta. Lo mismo sucede con los otros actos jurídicos, con la permuta, con la dación en pago, ¿sí? Todo lo mismo Claro. en esa estructura, ¿sí? Acto jurídico a otorgar, objeto, precio, aceptación y tradición. Ahí tenemos configurado un hecho, un acto jurídico, ¿sí? Y después de eso, podemos comenzar a hablar de las declaraciones complementarias, que ya su agregado al texto de la escritura pueden ser de utilidad, pero su no existencia no acarrea ningún tipo de inconvenientes. Pero es este el momento de hacer los agregados que todos conocemos y queremos agregar, ¿sí? El tema, por ejemplo, evicción, vicios redivitorios, ¿sí? La libre disposición de los bienes respecto del transmitente, el tema también de algún embargo o de alguna situación respecto que se encuentre inscripto respecto a los bienes en el registro de la propiedad inmueble, la asunción de alguna deuda que pueda existir respecto del inmueble, y sobre la parte adquirente es el momento de las declaraciones juradas. Yo veo muchas veces que en las escribanías le hacen firmar a la gente o me consultan sobre el tema la escritura, el formulario de WIF, el políticamente expuesto, digamos, no tenemos necesidad de hacer tantos formularios agregados a la escritura. Nuestra escritura es con nuestra autoría, es el documento que debe contener todas estas declaraciones, ¿sí? Por ejemplo, Claro. licitud de los fondos, origen de los fondos, el tema de nómina de funciones de personas políticamente expuestas, ¿sí? El tema de los sujetos obligados por el artículo 2021 de la 2524-246. Este es el momento de hacerle expresar al adquirente y al transmitente estas declaraciones juradas. Acá está el momento, no hace falta formularios independientes a la escritura. Nuestra escritura tiene que ser el sustento único y revalorizar esta labor notarial, ¿sí? Y debe contener Claro. ya todo lo necesario para que de sus textos se desprenda todo tipo de manifestaciones por respecto de los comparecientes, ¿no es cierto? Claro, Eh, claro. También con respecto a los antecedentes de dominio, es importante que se haga mención si conocen o no, conocen y expresamente así lo deben hacer, de los antecedentes de dominio por haber sido asesorados por el notario. Existe una declaración complementaria, es este el momento de acreditar esa circunstancia. Obviamente que pueden también aclarar que han sido asesoradas y advertidas sobre las obligaciones. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos al principio? Las obligaciones y relaciones que hay entre los sujetos y respecto a la cosa, Sí, ¿sí? Esta dimensión de asesoramiento del notario, esta parte en declaraciones complementarias es la posibilidad de dejar constancia de eso en la escritura, de que los comparecientes obtuvieron ese asesoramiento que corresponde, ¿sí? Muchas veces no son palabras de más. Yo sé que planteo una estructura un poco más amplia que una compraventa común, pero saben que cuando uno va al compareciente y solamente firma la escritura y la persona dice, ¿es esto nomás, escribano, lo que yo tengo que firmar? Sí, es simplemente ni más ni menos que esto. Es toda esa claro. dimensión que el escribano hizo. No hace falta más que ese texto escriturario, para que en ese texto escriturario esté reunido toda esta declaración y manifestaciones de las personas. Y, Claro, sí, sí. y después de estas declaraciones complementarias, dejamos librados para los actos que complementa o añaden al acto originario. Ejemplo, asentimiento conyugal. Y ahí tenemos, ya sea del 470, del 456, del 522, en el caso de los convivientes, de alguna manifestación
de, por ejemplo, del 466 respecto del carácter propio de los bienes. Digamos, este es el momento. ¿Y cómo lo pongo, escribano? Y lo pongo asentimiento conyugal, 2 puntos, ¿sí? Conformidad del 466, conformidad del cónyuge o conformidad origen de los bienes, ¿sí? Eso es la expresión que debemos tratar de expresar en la escritura claramente con un texto, ¿sí? De lo que queremos hablar en este momento. Asentimiento, por ejemplo, del conviviente. 2 puntos y relaciono el asentimiento del 522, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de que comparezcan los demás herederos, por ejemplo, futuros herederos, que vengan a dar o prestar su conformidad respecto a la donación efectuada a uno solo de sus hermanos. Este es el momento donde, este es el lugar de la escritura, donde deben hablar los hermanos y expresar esa conformidad, ¿sí? Con el título que tengamos de ese articulado, expresarlo lo más sintéticamente posible en ese título, en ese capítulo, y expresar lo que vienen a decir esos sujetos instrumentales en esa escritura pública, ¿sí? Y por último, Claro. también podemos utilizar este lugar para algún apoderamiento, ¿sí? Para otorgar un poder. Muchas veces ocurre de que esa operación se realiza entre personas que puede ser que nunca más se vean, ¿sí? Claro. Y que ese título tenga, pueda ser, ojalá que no, uno siempre trabaja para que el resultado sea un resultado óptimo, ¿sí? Y no tenga ni un defecto, pero puede ocurrir que necesitemos alguna escritura aclaratoria, rectificatoria, ratificatoria, ampliatoria, y tengamos que buscar a las partes nuevamente para llevar adelante esa escritura. Bueno, será este el lugar de hacer un apoderamiento del transmitente a favor del adquirente, o inclusive de una tercera persona, a los efectos de que pueda subsanar esos errores a través de las escrituras que correspondan, como las que mencionamos hoy, ¿sí? Y Claro. sostenga en definitiva el título inscrito a nombre del adquirente. Entonces, pero Claro. decíamos, ¿un poder dentro de la compraventa? Sí, señor, se puede. Sí, sí. No tengamos miedo. ¿Puede otorgar un boleto de compraventa por escritura? Sí, boletos de compraventa. ¿Quiere otorgar un contrato de locación por escritura? Ojalá todos los instrumentos privados tengan que otorgarse por escritura pública. Esa es nuestra realidad, porque es el instrumento de mayor seguridad que tiene la ciudadanía, no por nosotros, es por la sociedad en sí y por la seguridad que tiene Claro. el instrumento público, la necesidad de encuadrarlo bajo la forma de una escritura pública. Todos los actos podemos hacerlo bajo escritura pública. Sí. Después, Juan, sí, Juancito, yo por ejemplo una vez hice una venta donde había una hipoteca por saldo de precio y eran 3 los vendedores. Entonces yo les hice dar recíprocamente un poder en la misma escritura para que el día que esté pago el total del precio, cualquiera de ellos firme la cancelación de la hipoteca por saldo de precio y el recibo. Después exactamente. se trató de abonar y los llamé a los 3 y vinieron los 3, pero por ahí son, viajan, qué sé yo, bueno, cualquier acontecimiento que hubiera sucedido ya lo tenía previsto. Claro, Incluso les hice dar la conformidad a los cónyuges también. claro, exactamente, porque puede ocurrir, por ejemplo, que el pago sea por transferencia, Laura, ¿sí? Por transferencia bancaria, que sería Sí, lo ideal. ¿Qué pasa? Se te sí, muere, sí, fallece el transmitente. sí, sí, Entonces, uno exacto. quiere hacerle la entrega del dinero, pero el transmitente falleció, tengo que esperar el sucesorio para pagar bien o pagar al administrador del sucesorio. Si tenemos una transferencia, el comprador sigue haciendo las transferencias a la cuenta bancaria o caja de ahorro con los comprobantes respectivos de esa transferencia que se van a corroborar después con los asientos bancarios y puede, una vez finalizados los pagos debidamente, en la fecha que corresponda, otorgarse, utilizando ese poder, su escritura
de recibo cancelatorio de ese precio. También, sí, sí. Así que Incluso acá sí. aquí en Entre Ríos nosotros, todas las transferencias de dominios, los inmuebles deben ser descritos de acuerdo a una ficha de transferencia que hace el agrimensor al momento o para otorgar esa transferencia, ¿no es cierto? Eh, Demoran mucho esas transferencias, incluso entonces hay escribanos que acuden a hacer la venta ad corpus, o descripta según título, y ahí se le puede dar un poder, el mismo vendedor a la compradora, para que una vez aprobada la ficha, protocolice la ficha de transferencia y pueda inscribirla en el registro a la escritura en forma definitiva. Ese sería otro Exactamente. ejemplo que Es se otro puede ejemplo. utilizar. Y bueno, ¿y cuál es el Ujú. lugar de la escritura? Es este. Es este el lugar, después de las declaraciones complementarias de los otorgantes, después del Ujú. asentimiento, después de alguna manifestación que corresponda, este es el lugar. Podría ser con el título de apoderamiento, poder especial, lo que sea, es el lugar, el lugar útil para incorporar este tipo de apoderamiento dentro del texto de la escritura. ¿Sí? Y por último, Sí. llegamos a lo que son las atestaciones notariales, que esto sí son las constancias, ya que son cumplidas, o las tareas cumplidas ya por el notario, ¿no? Que son el título, los antecedentes del dominio y su inscripción registral, los certificados registrales, ¿sí? Ya sea registro de propiedad inmueble, catastro, los certificados administrativos, que son los impuestos respecto de los inmuebles, algún otro certificado, ¿sí? Por ejemplo, muy importante en los PH, no solamente el tema de las expensas comunes o extraordinarias, sino también los juicios pendientes que tuviera el consorcio, ¿sí? Sí, El seguro integral también del edificio, del PH, si existe el fondo de reserva, ¿sí? Si existe ese fondo de reserva que se debe constituir en los PH o se está conformando, ¿sí? ¿De qué monto estamos hablando? También se le pide los certificados de expensas al administrador, pero nunca se le pide que, o debería estar mínimamente certificado y acreditado que es el administrador del consorcio, ¿sí? O con un acta que así claro, lo designe para poder agregar, porque si no estamos agregando un certificado que no sabemos si el que lo claro, expide tiene facultades para hacerlo. Digamos, en estas claro. atestaciones notariales es el escribano el que va a hablar de todo su trabajo y su tarea, va a exponer en este lugar. Y es lo que también podemos utilizar a través de notas marginales a la escritura pública, a esa escritura, a hacer los agregados que faltaron en las atestaciones, ¿sí? Son estos Claro. los puntos que podemos hacer agregados a través de atestaciones notariales. No lo anterior, lo que viene después de las atestaciones notariales, o como algunos le dicen, lo que el escribano hace constar. ¿Sí? Bien. Eh, Sí. Antecedentes, repetimos, antecedentes registrales, certificados administrativos. eh, en nuestro caso acá, por ejemplo, el tema de zona de seguridad, que es muy importante. También el tema Ah, de, porque si es necesario o no el certificado de zona de seguridad, depende, ¿no es cierto?, de la calidad del, del objeto y del sujeto en relación a los dos, a eso hay que verlo. Y el tema impositivo, ¿no? Es el lugar también para la expresión de las retenciones que se producen por ley respecto al acto a otorgarse. Posteriormente, y para finalizar esto, la lectura del acto, ¿sí? La lectura, porque acá lo que estamos haciendo es la formación total de la voluntad de los otorgantes, ¿sí? Y donde los otorgantes comprenden así el texto de su voluntad, lo que ellos, la voluntad de ellos transformada en letra. Reitero lo que decíamos hoy, el querer en hacer, lo hacemos con la comprensión y la formación de su voluntad en esta lectura de este acto.
¿sí? Y posteriormente el otorgamiento por parte de los otorgantes suscribiendo la escritura. Después de los, ya sabemos, de puño y letra, de los salvados que existieran, que son antes de las firmas de los otorgantes y del escribano. Y posteriormente a la firma de los otorgantes o de los sujetos instrumentales y los testigos, de los firmantes a ruego, ¿sí? Que también acá hay que hacer una diferenciación de respecto a los comparecientes. Los firmantes a ruego no es necesario que comparezcan desde el inicio del acto, porque solamente ellos suscriben la escritura, el firmante a ruego, a consecuencia de la imposibilidad del otorgante de firmar la escritura. Es decir, que este es el lugar, en la lectura, dejar expresado la comparecencia del firmante a ruego, porque solamente viene a suscribir el acta a consecuencia de la imposibilidad del otorgante. Y por último, después de esto, la autorización por parte del escribano, donde ahí sí, con su firma, el notario lo que hace es que la escritura cobra su total y pleno valor jurídico y se cierra documentalmente esa operación. Y con eso finaliza toda esta dimensión notarial y esa historia, ese cuento que lo vemos hoy, que lo dimensionamos hoy en un aspecto, pero que va a ser dimensionado en el tiempo, ¿sí? Por las personas que lean esa escritura pública, que tiene que ser ese reflejo fiel de lo que aconteció hoy, para que esa lectura sea una comprensión total por parte de las personas. Entonces, volquemos nuestro trabajo a llegar a una redacción tal que esa persona, cuando lea ese acto, comprenda realmente y participe como que estuviera en ese mismo momento de constitución de esos derechos. Esa es nuestra labor notarial, ¿sí? Que ese documento que nosotros autorizamos sea de lectura y plasme realmente lo que ocurrió en ese instante al momento del otorgamiento de esa escritura. Ese es nuestro trabajo y nuestra labor diaria. Y hay cosas que siempre como esto que hablábamos, mirá, de la documentación habilitante, son temas diarios. Entonces, tenemos que repasarlos. Así Y además es. con el nuevo código tenemos que repasarlos más todavía. Exactamente. Y teniendo en Mira, cuenta, acá, sí, ¿cómo? No, 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 decí vos. teniendo en cuenta esta estructura, que más o menos mencionamos esta última parte de declaraciones de las partes, declaraciones complementarias, las manifestaciones del asentimiento conyugal, de los asentimientos convivenciales o una manifestación del otro sujeto instrumentales y las atestaciones notariales, si nosotros tenemos, y lo que hablamos en la primera parte de la primera hora, con eso tenemos una estructura integral de esa escritura pública. ¿Por qué yo lo digo en tres dimensiones? Porque podemos aplicar esta estructura a todo tipo de acto jurídico. No necesitamos formularios determinados, ¿sí? ¿Qué ponés vos? ¿Qué decís vos? Son expresiones de cada uno de nosotros. Nosotros somos autores de ese documento, tenemos expresiones distintas, sentidos distintos. Podemos capaz conversar así como lo estamos haciendo para que de nosotros surja en cada uno de nosotros la cláusula que sea necesaria para exponer en nuestra escritura. Pero somos nosotros ese autor. Revaloricemos el trabajo que tenemos en las escrituras públicas, en la redacción. Sí. No son formularios, no es que copio, tipeo, cambio cambio los datos y sale la escritura. Revaloricemos la escritura pública. Se tocan muchos temas, se capacitan mucho en muchas cosas, pero no se valoriza tanto en el tema de la redacción. La redacción es muy importante, tenemos que volver, no se puede hacer nada si las bases no están bien fundadas. Entonces las bases de la escritura tiene que ser una escritura sólida, ¿sí? Para el texto escriturario. Y en eso hay que esforzarse en que cada vez salga mejor.
Sí, y además es verdad que no hay ninguna escritura igual a otra, Ninguna. ninguna. Todas tienen una particularidad que la diferencia de las otras. Exactamente. O Así. por lo menos a mí me tocan esas, no sé. A mí también. Esas. Yo siempre digo que cuando me toca una compraventa donde está el vendedor, el comprador, el precio, el bien, los certificados, todo en orden, ya dudo, porque tengo miedo que sea algo que no sea real. Porque si no tiene un problema, me parece que a mí no me Sí, toca, sí, no me tocan. Pero bueno, uno ya es duda verdad. de lo normal, ¿no? Sí, Juan, mirá, acá Diego, que es un gran seguidor de las capacitaciones nuestras, del Consejo Federal, ¿no es cierto? Te dice, estimado escribano Sarkis Rocabert, me tomo el atrevimiento de formularle una consulta, al contrario, es un placer, ¿no? Yo ya por Así vos es. lo digo. En su modelo propuesto, ¿usted entiende la justificación de identidad, artículo 306, relacionada a la identificación de los comparecientes con los datos que ellos proveen y por consiguiente ubicada a continuación de la comparecencia o como una diligencia que efectúa el notario de acuerdo a examinación de documento idóneo o por afirmación de conocimiento de escribano y por ello ubicada dentro de las constancias notariales? Particularmente, puedo decir mi opinión, es Sí. nunca, de ninguna manera, pondría nunca datos personales dentro de las atestaciones notariales. La individualización de los datos personales es del compareciente, no son Sí, circunstancias que el escribano acredite. Nunca claro. diría que esa persona es casada si no sé que No, tenga un certificado y que tenga el acta de matrimonio y que esa acta de matrimonio con un certificado de que eso no se encuentra en este momento divorciado, viendo la nota marginal del acta. Digamos, son claro. expresiones de las partes y el valor Sí, probatorio es del 297, el inciso B, por simple prueba en contrario, cae la manifestación de la parte. Lo que sí es la individualización a través del 306, individualizar a la persona con su DNI o con su pasaporte, con su cédula, eso sí es eh, una tarea del notario. Pero sus datos personales es del compareciente, inclusive más, en la escritura es, comparecen las personas que se identifican y expresan sus datos personales como a continuación se detallan. Son ellas las que expresan sus datos personales, no es una tarea del profesional. Por eso también cuando finalizan la escritura, hay muchos escribanos que utilizan el tiempo pasado, leída, no es leída, es leo la escritura, porque el tiempo que Leo. se produce, la dimensión, es en este momento que se produce, y mucho menos es leída y ratificada, porque ratificada es un acto que se hizo con anterioridad y que se ratifica. Las escrituras no se ratifican, se otorgan en ese momento. Es leo la presente escritura al compareciente, quienes la otorgan y firman por ante mí que doy fe. Que otorgan y firman por ante mí que doy fe, y no de todo lo cual doy fe. El escribano no da fe No, de todo. Eso hay que tener muy en cuenta por las acciones que se pueden plantear respecto de la escritura. No es lo mismo una redargución de falsedad que una prueba en contrario. Lo que el claro. escribano expresa, hablamos de redargución de falsedad. Y lo que expresa en la parte, por simple prueba en contrario. No nos pongamos también una mochila que no tenemos, digamos, ¿sí? No, claro. ¿Te acordás que yo te comentaba el caso? Mirá qué importante esto de que ellos expresan sus datos y no ponerlo como constancias notariales, que yo te conté un caso que decía que el adquirente era casado en primeras nupcias y yo tenía en mis manos el expediente de divorcio junto con el sucesorio, el divorcio previo, o sea que cuando adquirió no era casado, sino que estaba divorciado.
Claro. Si lo hubiéramos puesto en constancias notariales, es más complicado aún. Siempre el estado civil es una manifestación del compareciente. Fíjate que si lo ponían en atestaciones notariales, la acción para hacer caer eso es una reducción de falsedad. Eso no se puede modificar con otra acción que no sea reducción de falsedad. ¿Qué quiere decir? Que el escribano va a ser partícipe de esa acción, porque fue él que le expresó Ay, eso. por Dios. ¿Se Claro. entiende? No es lo mismo que Sí, sea una sí. expresión de las partes. ¿Por qué? Porque es una expresión de las partes, en ese expediente que se pueda llegar a armar, simplemente la prueba va a ser la contraposición de lo expresado en la escritura. Pero si es una atestación notarial, si es el escribano el que está expresando eso, no nos va a quedar otra que interponer la acción de readucción de falsedad para poder hacer caer, porque o si no estamos bajo esa fuerza si es una expresión del notario, ¿sí? Claro. Porque estamos Y acá dando fe de eso. tengo una pregunta, acá me marca como que tuviera una pregunta. No, no sé cómo, tenía un signito. Ah, no, te pone Marita, mirá Marita Olson, Juan, claro como siempre. Marita es Eso decía. mi compañera de la facultad, así que un Sí, beso grande a Marita que... Y bueno, el número de manzana, dice ahí ahí, te me entró escribí. justo un número, dice, ¿el número de manzana va en letras o puede ir en números? El número de manzana es de lo general a lo particular, es descripción del objeto, va en letras, ¿sí? En Letras. letras. Letras, por favor, letras. Yo le digo siempre a los alumnos, por favor, Letras. no se olviden. Es lo más sencillo del mundo, reitero todas las clases. Es todo lo mismo de siempre. Yo hasta a mí ya me cansa lo que digo, pero es así, es letra. Es lo más sencillo. Para lo difícil escuchamos a todos los genios que lo tenemos acá a través del federal. Para lo difícil nos ponemos ahí con Javier, con Sebastián, con Cristina, con Pilar, con todo el grupo de asesores y de profesionales que nos acompañaron. Ahora, para lo simple, a todos colegas les digo, leamos el código. Hay artículos que son sencillitos, no hay que estudiar mucho, es de simple lectura, hay cosas que son básicas. Cuando hablamos de números y hablamos de elementos esenciales de un acto jurídico, hablamos de letras, no de números, ¿sí? Bien. Bueno, pero realmente qué útil, Juan, toda la capacitación de hoy. Ahora me voy a poner a revisar la escritura que tengo que firmar el lunes, porque ya capté varios conocimientos, varias cosas que tengo que verificar y que puedo Bueno, ordenar. Y bueno, además uno se va perfeccionando día a día, ¿no es cierto? En las pero que redacciones. así es, así es. Uno va perfeccionando el texto de la escritura, ¿no? Sí, Y hay que entender que el texto habla de nosotros como profesional. Entonces tratemos sí. eh, de... mm, hay algunos que es cierto, pero ellos es un poco larguero en el tema del texto de la escritura, pero realmente si ese texto es la expresión de la voluntad, que ese texto sea de la mejor perfección de esa voluntad de los comparecientes. Entonces nos tenemos que dedicar a que esa redacción como autores de ese documento sea lo más perfecto posible, ¿sí? Y Sí, también va a hablar de nosotros, no ahora, en el tiempo va a hablar de nosotros, ¿sí? claro, Entonces, sí. eso es lo interesante del texto de la escritura. Háganlo como si estuvieran escribiendo un libro. Eso queda para toda la eternidad, esa escritura pública. Para Entonces, siempre. para siempre, háganlo como si estuvieran escribiendo un libro. Yo digo, por ahí, la idea es plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, nosotros por ahí no escribimos libros, pero hacemos escrituras. Hagamos la mejor manera las Sí. escrituras que hacemos diariamente. Bueno, Juan, un placer enorme. Te agradezco muchísimo la capacitación de hoy en nombre de toda la Junta, que ya te reitero, estamos orgullosos de contar con vos en el equipo. Gracias, Laurita. Gracias a todos. Gracias por la confianza de dejarme participar
en las capacitaciones. Un beso Besos grande, para Laura. todos por ahí. Buen fin de semana para Gracias. todos los que están viendo también. Muchas gracias. Igualmente. Chao.